En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar viene a recordarnos algo importante, sumamente importante, que a veces podríamos dejar pasar desapercibido o hacer como si no estuviera. ¿Y cuál es esa verdad? De que la conciencia humana es voz de Dios. Y la conciencia, cuando está desviada, acusa. La conciencia acusa. Y cuando la conciencia te acusa ante un hecho, lo que pasa es que tú vives siempre con ese sosiego. Tú vives como una persona que está en alerta, porque lo que tú has hecho es algo que no se debería hacer, es algo indebido. La conciencia nos acusa cuando nuestros actos van en contra de Dios. Esto es sumamente importante. Cuando lo que hacemos está en orden a Dios, nuestra conciencia es tranquila. Pero cuando va en contra de Dios, en contra de la naturaleza, porque la naturaleza nos habla de Dios, nos acusa. ¿Por qué? Porque hemos tocado a lo que no deberíamos tocar. La conciencia es voz de Dios y la conciencia es verdad. Herodes, al escuchar hablar de Jesús, dijo inmediatamente: es Juan el Bautista que resucitó. ¿Por qué inmediatamente Herodes tuvo que hacer esa afirmación? Porque no está tranquilo en su conciencia por aquel hecho que él ha cometido. Queridos hermanos, recuerden esas palabras de Pedro ante el Sanedrín, cuando les apresaron y le llevaron, diciéndoles que no pueden seguir enseñando y hablando en nombre de Jesús. ¿Qué es lo que dijo Pedro ante el Sanedrín? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esas palabras, queridos hermanos, son las que pueden ayudar a nuestra conciencia a buscar siempre lo que es recto,
lo que es justo, lo que es agradable a Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a mis propios placeres, antes que a mis propios halagos. Hay que obedecer a Dios. Pero para llegar a eso, queridos hermanos, es sumamente importante educar la conciencia, formar la conciencia para que esté siempre recta, para que nos ayude ante esos momentos en que queremos hacernos prepotente antes que Dios, que nos ayude a poder ser humildes. Eso es lo que no quisieron esos sacerdotes y profetas de la primera lectura de hoy. Son esos falsos profetas y sacerdotes que acusan a Jeremías ante los jefes. Ellos deberían ser aquellos que ayudan al pueblo, que enseñan al pueblo la verdad, pero se han desviado. Y como Dios manda a Jeremías para llamar a la conversión, ellos querían matar a Jeremías. ¿Por qué? Porque lleva esa voz de Dios. Y su conciencia les dice, lo que están haciendo está bien. No querían escuchar esa voz. Querían matar al inocente. Eso es lo que hizo Juan el Bautista. Y hoy eso sigue pasando mucho. ¿Cuántas veces no vemos en la sociedad? No vayamos hasta a los altos cargos de la sociedad. Incluso entre nuestras relaciones de amistad, de trabajo. ¿Cuántas veces no vemos esa situación de que uno pasa detrás de otro para decir lo que no es, para ganar un puesto? Y así sucesivamente. ¿Cuántas personas no se han enriquecido por derramar sangres inocentes? Y muchas veces la conciencia les acusa, pero lo tapan. San Alfonso María de Ligorio, un gran maestro de la teología moral, ha pasado toda su vida para enseñar y formar a gente sin formación. Necesitamos formarnos. No todo vale en la vida. Sobre todo, formarnos a saber que hay cosas que nuestra mano no puede tocar, que es la vida humana. La conciencia es voz de Dios. Es viva. No es una utopía. Aprende a escucharla. Cuando te acusa, retráctate para no llegar a cometer algo horrible, para no llegar a ir en contra de Dios. Porque cuando el hombre toca a Dios y toca lo que no debe tocar, siempre las consecuencias son drásticas. Que el Señor nos ayude. Nosotros que sabemos de esa verdad, que podamos ser esas antorchas que ayudan a otros desde la familia, a educar a los hijos y a ayudarles a que su conciencia sea educada sobre la palabra de Dios y la verdad, y a saber de que en la vida hay que ser humildes para poder defender los derechos de Dios, cumpliendo con nuestros deberes de defensa de la vida, de la dignidad de la persona humana, de la familia y del matrimonio natural. Hacemos un momento de oración en silencio.